Yo soy Paulina Sánchez Aliaga, soy psicóloga clínica perinatal, formo parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile y de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Salud sexual y reproductiva de las mujeres en pandemia, y la pregunta es de si se están respetando sus derechos. Para eso vamos a hablar, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica trabajamos principalmente en lo que es la gestación y el parto, y también en los cuidados de los primeros tiempos del puerperio. Pero también quiero plantear algunas cosas a propósito de la situación en lo que es la anticoncepción también y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A propósito también de qué es lo que va a ocurrir con las violencias y los nacimientos en Chile en este contexto de crisis. Para eso es importante poder transmitirles también desde dónde, tanto yo como psicóloga y como las organizaciones y colectivos a los que represento, desde dónde es que hablamos de las maternidades y que vamos a entender de las maternidades tanto cuando se desea ser madre así como cuando no. Y para eso las quiero como invitar que una forma de poder ir comprendiendo cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y maternidades, es necesario instalar una visión crítica donde podamos deconstruir visiones occidentales acerca de la maternidad. Visiones occidentales que nos hacen interpretar la maternidad de una manera lineal, es decir, desde estereotipos, desde lógicas patriarcales, heteronormadas, y desde los roles, como dice la feminista Adrienne Rich, como la maternidad como una institución, y no la maternidad como una experiencia que uno elige. Cuando hay interpretaciones lineales, nos posicionamos como que la mujer es el único destino, es ser madre, y si elige no ser madre es como si fuera la única posibilidad de poder ser mujer, como que no hubiese la posibilidad de integrar mujer y madre. Sin embargo, lo que proponemos también desde los movimientos que yo represento es hablar de las maternidades desde una posición pensándolas como heterogéneas y múltiples, que hay distintas formas de ser madre, hay distintos momentos también de la maternidad, hay distintas relaciones a la maternidad. De partida todas somos hijas o hijos, todos tenemos una relación a la maternidad, podemos hablar de. Y también hay distintas maternidades a partir de los territorios, a partir también de la cultura, a partir del continente. Y esta multiplicidad es lo que también nos interpela a tener que definir derechos sexuales y reproductivos que representen la heterogeneidad, multiplicidad de maternidades, así como también el no deseo de ser madre. Para eso, yo rescato los planteamientos de la feminista canadiense Shulamit Firestone, quien en este libro, La dialéctica del sexo, así como ella, como hay teóricos que toman y proponen la revolución desde la clase social, ella plantea que no solo las revoluciones se pueden hacer desde la clase social, sino que también desde la clase sexual, a propósito de cuáles son las revoluciones que podemos hacer como mujeres, y que esa revolución se hace en la medida que las mujeres nos apropiemos del control de la función reproductiva, es decir, lo que representan los derechos sexuales y reproductivos. Insisto, esto implica tanto si deseamos o como si no deseamos ser madres. Entonces, de lo que estamos hablando es de un asunto de deseo. En este sentido, es importante considerar que a lo largo de todos los tipos de feminismo y la situación actual, podemos concluir que los feminismos han insistido en el pleno ejercicio de la autonomía y de las libertades en el territorio de las maternidades. Esto quiere decir que se genera una tensión entre quienes defienden el derecho a decidir, los derechos sexuales y reproductivos, versus los sectores de la sociedad que consideran que una gestación tiene que llegar a término aunque la mujer no lo desee. Entonces,
Aquí es donde quiero plantearles las preguntas de lo que hoy vamos a pensar y lo que vamos a pensar a propósito de la situación en nuestro territorio de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué está pasando con la sexualidad de las mujeres cuando no se ve desde el placer, sino que solo desde la función reproductiva? Esto a propósito del acceso a la anticoncepción. ¿Qué está pasando cuando una mujer no está gestando desde el deseo? Esto a propósito de la, sobre todo, bueno, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, pero sobre todo a propósito de la tercera causal, que está siendo la más crítica, y es cuando se genera cuando se produce una gestación a partir de una violación. ¿Qué pasa cuando una mujer sí desea ser madre? ¿Qué está ocurriendo a propósito de cuando las madres, cuando sí lo desean, también están siendo violentadas? ¿Qué es lo que ocurre con la violencia obstétrica? Y finalmente, ¿qué pasa con la autonomía y la libertad al momento de gestar y parir? Si se fijan, estas son preguntas que podemos plantearnos no solamente en el contexto de la crisis, pero que se hacen aún más críticas en este momento. Más redundante, críticas en la crisis. Y entonces, lo que nos queda pensar ahora, cuando yo hablo de crisis, igual estoy pensando no solamente en la crisis sociosanitaria por el COVID, sino que también esto tenemos que pensarlo como un continuo que hemos estado viviendo desde octubre del 2019. Esto pensando también en que desde ahí es que se comienza a obstaculizar mucho más y se empiezan a agudizar algunas situaciones de las mujeres, o muchas mujeres que parieron en ese periodo, hoy tienen que volver a trabajar, por ejemplo. Y aquí también quiero vincularlo al tema del postnatal. Entonces, en la crisis, lo que vamos a ver son los efectos de las violencias y la obstaculización de los derechos. Me voy a detener en cada una de estas situaciones que les he ido planteando. Vamos a partir con una de las situaciones como más críticas que nosotros desde el Observatorio de Violencia Obstétrica detectamos desde el inicio de la pandemia. La primera manifestación de obstaculización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes al momento de parir se comienza a manifestar con innumerables testimonios que nos comenzaron a llegar, con reportes tanto de profesionales como de mujeres y familias, de mujeres que estaban pariendo y estaban teniendo trabajo de parto, así como parto, sin la presencia de un acompañante. Es importante considerar que el acompañamiento continuo y el acompañamiento emocional durante el trabajo de parto y el parto es una de las indicaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud, de las sugerencias de los manuales de atención al parto personalizado, de lo que dice el Chile Crece Contigo, como una de las acciones que favorece el poder tener un parto fisiológico o un parto con las menores intervenciones posibles, dados los efectos favorables para la salud física y psíquica, tanto de la mujer como del recién nacido. Entonces, esto que había sido un territorio ganado en lo que es para las organizaciones que trabajamos para erradicar la violencia obstétrica, comienza a tener inmediatamente un retroceso. Ya con esta situación vemos que la pandemia implicó un retroceso importante respecto a lo que nosotros defendemos que tiene que ser un parto respetado y un derecho de la mujer y del recién nacido. Entonces, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica se hace un catastro, en esto participó un catastro colaborativo que participó el Observatorio de Violencia Obstétrica, coordinado por Gonzalo Leiva y otras matronas también, que fueron viendo cuáles eran tanto instituciones privadas como públicas que estaban contando con acompañamiento y cuáles no. En este catastro, que al 31 de mayo del 2020, de 101 instituciones consultadas, 61 públicas y 50 privadas, o sea que se obtuvo reporte, para acompañamiento en el trabajo de parto y parto ocurría,
Ahí sí. Ya. Para acompañamiento en el trabajo de parto y parto ocurría en un 25% de los hospitales públicos y en un 80% de centros privados. Con esto podemos ver también cómo es que se estaba privando mucho más en el sector público, y podemos ver también cómo es que finalmente las mujeres que están como pariendo en contextos más, con una realidad socioeconómica más precarizada, se encontraban más vulnerados sus derechos al momento de parir. Esto es coincidente también con el informe que hicimos con el observatorio y que fueron publicados los resultados en el 2018, sí, 2018, y donde lo que encontramos es que de toda la población consultada, si bien la violencia obstétrica es transversal y está presente tanto en el sector clínicas privadas como hospitales públicos, ocurría que a menor nivel educacional de las mujeres y a menor edad, eran las mujeres que reportaban mayores experiencias de violencia obstétrica. Es decir, tenemos que finalmente los sectores más precarizados ya de antes venían viviendo más violencia obstétrica, y en la situación de crisis vemos también que es donde más se agudiza la situación del acompañamiento. Cuando de estas instituciones, las que reportaron presencia de acompañantes solo en el parto, ocurrían 29% de hospitales públicos y en 13% en centros privados. Y sin acompañamiento, 46% de hospitales públicos, y no hubo reporte respecto a los centros privados. Con esto podemos ver que si bien también esto se fue movilizando, luego del catastro que se realiza y que está hecho hasta el 31 de mayo, es decir, ya ha pasado un mes de este catastro, si es que si bien puede ser que hayan instituciones que esto se haya modificado, a propósito solo de la presión. Nosotros como observatorio, al no contar con ningún tipo de protocolo, guía clínica, que finalmente obligue y sea un lineamiento general para todas las instituciones públicas y privadas a lo largo de todo el territorio, los equipos de salud no operan, no accionan con una orientación general e igual para todos. Entonces lo que está ocurriendo es que cada uno está haciendo también lo que pueda de acuerdo a cómo funciona localmente. Es por eso que una de las demandas más importantes es que las organizaciones, o sea, que las autoridades sanitarias elaboren guías y protocolos que sean claros respecto al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes y al momento de parir, y que estos sean acordes a lo que dice la evidencia científica y los organismos internacionales y también los manuales nacionales. Y eso, sin embargo, no ha ocurrido. Se hizo un ordinario que son recomendaciones que emitió el Ministerio de Salud, la subsecretaría, y estos no funcionan solo como recomendación. Lo que nosotros estamos haciendo con el observatorio es sugerirle a cada una de las mujeres que imprima estas recomendaciones, cuando el momento que vaya a parir, muestre que ahí se recomienda que pueda tener acompañante, y las otras situaciones también como de violencia obstétrica que les voy a ir señalando. Pero en el fondo esto queda como las mujeres quedan como a la deriva de si un papel va a ser leído o no por los profesionales de atención al parto y de las maternidades al momento de ir a parir. Cuando sabemos que una mujer que va a parir requiere de condiciones ambientales de confianza, de seguridad, que permitan también que se desarrolle todo el proceso fisiológico que favorece el nacimiento, y que favorece un nacimiento con óptimas condiciones también para el recién nacido, tanto para su salud física como para su salud psíquica. Una mujer que está pariendo en un contexto ya de crisis, en centros de salud que están funcionando con miedo, con desorientación respecto como a la ausencia de lineamientos
sanitarios iguales para todos, con ausencia de insumos, con escasos insumos de protección. Es una mujer que está pariendo con estrés y es una mujer también que está pariendo absolutamente desprovista y no con el pleno ejercicio autónomo y libre de sus derechos sexuales y reproductivos. Y esta situación es una situación crítica, preocupante, sobre todo por los efectos que tiene tanto a mediano como a largo plazo en la salud de la madre y en la salud del recién nacido y la familia. Eso respecto al acompañamiento. Y otra situación que nos comenzó a alertar fueron los reportes de que a propósito de la separación de madre y bebé durante el puerperio inmediato. Es decir, no solamente madres, porque no habiendo evidencia respecto al contacto del COVID vertical, es decir, que madres que son COVID positivo contagian a sus bebés, y tampoco que este contagio se transmita a través de la lactancia. Si es que una madre COVID positivo contaba con todas las protecciones, podía tener contacto con su bebé siempre y cuando su salud y el estado de ella fuera favorable para ello. No obstante, se comienzan a realizar separaciones madre-bebé de manera rutinaria, incluso en casos de COVID negativo, y esto comienza a generar un sinnúmero de testimonios y reportes de madres angustiadas que nos reportaban y nos escriben, nos siguen escribiendo en el observatorio desde las mismas maternidades pidiendo ayuda porque llevan días sin conocer a sus bebés. Mujeres que no están recibiendo explicaciones, bebés que están sin poder tener contacto con figuras de apego primario, ni siquiera del padre, ni siquiera de la madre. Y esta ya también es la situación que está ocurriendo en las neonatologías, donde hay bebés también que sin COVID, bebés prematuros o con cualquier otra patología, que tampoco están teniendo acceso a contacto familiar con ninguna figura de apego primario. Esa situación, tanto en las mujeres como en los bebés, también implica un retroceso respecto a lo que habíamos logrado por visibilizar la importancia del contacto inmediato, el contacto piel con piel, y todo lo que esto favorece el establecimiento de la lactancia, todo lo que esto también favorece, sobre todo la disminución del estrés en un contexto donde ya hay un estrés social. El contacto inmediato con la madre es temperatura que regula, es piel que regula, es también la microbiota, en fondo lo que el bebé requiere para la protección inmunológica que recibe de la madre y recibe de la lactancia, en un contexto donde está la posibilidad del contagio, eso no lo está recibiendo. Y eso es angustia para la madre, angustia para el bebé, y eso es violencia obstétrica. Eso respecto a la situación de la gestación y parto, las situaciones más críticas. Ahora, siguiendo lo que tiene que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Ya está ocurriendo esto con las madres que sus bebés nacen y que incluso el reporte que nos dan muchas veces es un testimonio de haber estado gestando con deseo, tener expectativas respecto al parto, respecto a ese nacimiento. ¿Qué pasa con la autoridad sanitaria actualmente respecto a, por ejemplo, las mujeres que están teniendo o debiesen tener acceso a la ley IDE por cualquiera de las tres causales? ¿Y qué está pasando también con cómo se está garantizando la anticoncepción en mujeres, adolescentes también, que no desean ser madres? Hoy una de las situaciones que más preocupa es que no hay información clara ni oportuna, así como tampoco respecto a la gestación y protocolo y lineamientos generales, y ni tampoco hay un diagnóstico de las mujeres gestantes que están contagiadas. Tampoco hay información clara respecto a la garantía en el acceso a anticoncepción, ni lo que está ocurriendo en el acceso al aborto en tres causales, en el contexto del COVID. Es decir, tenemos también
aquí más reportes de, nosotros en el observatorio no trabajamos particularmente estas temáticas, pero tenemos reportes, sí, de testimonios de otras organizaciones de la obstaculización y de la posibilidad de acceder a estas leyes. Para eso, si vamos reflexionando y tomando como datos de cómo estaba la situación el año pasado, en el 2019, nos aparece la problemática de lo que ocurre con los objetores. Tenemos que la mitad de los profesionales obstetras se negaba a atender a las mujeres que deseaban interrumpir, que deseaban o que incluso estaban en causales o sea, sabemos que la causal 1 y 2 implica también una situación de salud que convoca también a la mujer. Y la causal 3 implica también la presencia de un delito, un trauma, y sin embargo hay un 46% de profesionales ginecólogos y obstetras ginecobstetras que se niega a interrumpir el embarazo, o sea, la mitad. Y en 7 de los 29 servicios de salud, la proporción de objetores de conciencia es superior a 2/3. Esto a septiembre del 2019. Esto previo a la crisis de octubre. O sea, imagínense, si tenemos estos reportes, que es desde lo que ha monitoreado la Corporación Humanas y también como informes desde el MinSal, imagínense cómo esto se tiene que haber, ya podemos suponer cómo es que se ha agudizado desde octubre y hoy, que hay una crisis en el contexto sociosanitario. Si ya estábamos viendo esta situación en septiembre del 2019. Ahora, otro dato que me parece importante destacar, que es un dato que aparece en el 2019, que de 1.537 embarazos calificados en alguna de las 3 causales, 45,9% la causal de inviabilidad, 38,6% la causal de riesgo vital y 15,5% la causal de violación, se aprecia que al 2019 hay una disminución significativa respecto de los casos reportados en el 2018, ¿sí? Entonces, yo ahí me pregunto si es que ha habido una disminución efectiva de los embarazos por las 3 causales, o es que estos casos dónde están siendo abordados o no, o las mujeres no están teniendo acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué está pasando con esas mujeres? ¿Qué está pasando sobre todo con las adolescentes y mujeres que se encuentran en la causal de violación, cuando sabemos también que a partir del confinamiento, a partir también de que las adolescentes no están yendo al colegio, las adolescentes, donde las mujeres tampoco están teniendo acceso a lugares comunitarios, donde tienen encuentros con otras personas, donde muchas veces, y la mayoría de las veces, ocurren las develaciones, donde hay condiciones habitacionales de hacinamiento, que las autoridades dicen desconocerlas, pero sabemos que trabajamos como en los contextos de la violencia, que la violencia sexual aumenta, que la violencia está aumentando, la violencia de género, la violencia sexual. ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de violencia que tenga como consecuencia un embarazo? Vemos entonces, lamentablemente, que el escenario nos está hablando de una agudización de las violencias hacia las niñas y hacia las mujeres. Si bien este escenario es desalentador, es muy importante poder sostenernos en preguntas. Yo insisto en que tenemos que, tanto las organizaciones, los colectivos, las mujeres que trabajamos por la erradicación y visibilización de las violencias de género, tenemos que plantearnos preguntas que nos orienten en las acciones. Y esta es la pregunta que yo quiero plantear a propósito del diagnóstico que les presento. ¿Qué pasa con la dignidad de las y los habitantes del territorio nacidos desde octubre del 2019 en Chile? Porque estamos viendo que hay un retroceso respecto al tema de la violencia obstétrica. Vemos que hay un retroceso en el acceso a la anticoncepción, por ende, el acceso que están teniendo en atención primaria a la anticoncepción está siendo limitado. No tenemos ni siquiera esos datos. La cantidad de adolescentes y mujeres que hoy que están quedando embarazadas sin desearlo,
Y las mujeres que quedaron embarazadas y que han parido en octubre, deseándolo incluso, y hoy tienen que volver a trabajar cuando no se está, cuando ha habido constantes obstaculizaciones al postnatal de emergencia, a comprender la situación de las mujeres y la angustia que ha implicado y el continuo que hay de los derechos sexuales y reproductivos a lo que implica después el volver a trabajar, la crianza temprana, la crisis de los cuidados, y cuando algunos por ahí aparecen videos de que encuentran que estos son puras huevadas. ¿Será así efectivamente? Este panorama desalentador no es para referirnos de esa manera y con esa indignidad. La situación de las mujeres y los que han nacido en nuestro territorio desde octubre se ve sumamente amenazada por estas condiciones precarizadas y violentas. Es por eso que, sumado a las violencias, la obstaculización al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, yo quiero sumar también lo que está ocurriendo con el postnatal de emergencia, y que en este continuo de lo que ocurre con las mujeres que desean estar embarazadas, que no han deseado estar embarazadas, que no pueden prevenirlo, que no pueden ni siquiera disfrutar del placer sexual con el temor a quedar embarazadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con todos los que nazcan producto de esas experiencias? ¿Qué va a ocurrir también con ese primer año de vida, con madres angustiadas, contrariadas, ambivalentes, sin acceso a la salud, sin apoyo y sin cuidado, con dificultades socioeconómicas y en un contexto social de estrés y de constantes abusos y indolencia respecto a la experiencia de las mujeres madres? Es por eso también que en la Red Chilena de Salud Mental Perinatal estamos comandando esta campaña con quiero ponerlo como hashtag porque es también lo que queremos seguir visibilizando: el primer año de vida importa, porque también es un continuo de todo lo que yo les he planteado, porque la maternidad también es parte del ciclo sexual y reproductivo de la mujer, y el primer año de vida, quien sostiene a ese bebé es la mujer y ese cuerpo que requiere de seguridad, de estabilidad y del ejercicio pleno de sus derechos. Es por eso que, además del observatorio, quiero recordar a mis compañeras de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, quienes insistimos en que la maternidad será deseada o no se da, y que las maternidades siempre tienen que ser desde el amor y por placer. Muchas gracias a todas las que escucharon, y las invito como a seguir tejiendo más maternidades libres, libres de estereotipos, y maternidades también deseadas, permitir también la pregunta por el deseo materno y la libertad también de quienes no desean